Es innegable que el caso de Mario Biondo volvía a la primera plana hace unos meses atrás con ese nuevo libro del periodista Javier Bleda, el especialista en asuntos diplomáticos y africanos que novelaba una situación que ya muchos otros estaban exponiendo de forma más indirecta y anónima, sin darle tanta importancia ni sin pisar tanto su tesis. La más probable supuesta relación entre Felipe VI y la presentadora Raquel Sánchez Silva, unas acusaciones bastante graves y que se sucedían en distintos libros, en varios artículos de prensa y también aquí en nuestra plataforma en YouTube. Hay muchos que dicen que el marido de Raquel Sánchez Silva en aquel momento, Mario Biondo, fue asesinado en su domicilio en una más que evidente maniobra de eliminación por encargo y con un encubrimiento de lo más profesional, según algunos expertos y criminólogos que trabajaron en el caso, que involucra todo esto a diferentes autoridades y especialistas en la investigación del crimen. Estamos hablando de uno de los sucesos más enigmáticos de los últimos tiempos en España, un caso que lo tiene todo, la relación directa con el mundo de la televisión, al cual pertenecen los dos cónyuges involucrados, así como un montón de teorías en torno a lo que es con toda seguridad un crimen para muchos, pero que se ha intentado presentar mil veces como otra cosa. Mario Biondo, que había sido director de foto italiano que trabajaba en la industria televisiva en España, nacía el 28 de mayo del 82 en Catania, en Sicilia, y se había hecho conocido por su trabajo en la popular serie de televisión italiana MasterChef. El 30 de mayo de 2013, Mario Biondo había sido encontrado fallecido en su apartamento de Madrid. Según las investigaciones iniciales, su muerte había sido considerada un suicidio. Sin embargo, su familia, amigos, no estaban convencidos para nada de esta teoría. Para empezar, se decía que era imposible que una persona se pudiera suicidar mediante ahorcamiento si sus pies estaban tocando el suelo. Además, el lazo incompleto en torno al cuello de Mario era incompatible completamente con dicha asfixia, sin olvidar que el surco grueso que tenía ese cuello estaba producido por un cable de dicho grosor y no por una tenue pasmina. De hecho, en muchísimos de los medios de comunicación de Italia empezaron a colocar distintas imágenes de cómo podría haber sido el homicidio, sin dar pie a la teoría que se presentaba en España y la que había dicho el forense Abenza Rojo. Por si fuera poco, el cráneo de Mario presentaba un golpe en la cabeza que era innegable y que pudo hasta producirle la muerte, pero como mínimo se presentaba como una evidencia de un ataque producido por terceros, que luego se remataba con la asfixia mediante un cable. Cables que, por cierto, parece que desaparecen de esa casa en menos de un mes desde la última foto en la que son perfectamente visibles y están enchufados. Pero, ¿qué es lo grave que se ha publicado en distintos medios de comunicación a lo largo de estos meses? Ya que el periodista Javier Bleda estaba teorizando sobre varias tesis que se basaban en supuestas evidencias fiables según él y que había decidido plasmar en una novela. Pero, ¿el trasfondo real estaba inventado o no lo estaba? Porque él se preguntaba, ¿tenía entonces el príncipe Felipe VI una supuesta o presunta relación doblemente clandestina por estar los dos casados con la polémica presentadora Raquel Sánchez Silva? El periodista se hace esta pregunta en este libro y varios medios así lo recogen, dicen que podría apuntar en esta dirección, pero que además unirían a una figura que se estaba intentando proteger a toda costa con el misterioso crimen de Mario Biondo. En pocas palabras, hay varias entrevistas de Javier Bleda en los programas de Dariol o de Laura Rodríguez en YouTube, que parece que se deja caer por estas direcciones. Decía, ¿quién se puede creer ya a estas alturas que lo de Mario ha sido un asesinato? Hubo una frase que me decidió dar un paso adelante y relatar todas las evidencias que he ido recogiendo sobre una posible relación clandestina entre la presentadora y el entonces heredero a la jefatura del Estado. Se trataba de una pista que me dejó precisamente un documental sobre la muerte de Mario Biondo que está llevado desde el principio por el ex representante de la presentadora Raquel Sánchez Silva y en el cual hay una frase al final que es de lo más significativa. Se dice literalmente que digamos que se está protegiendo a esta persona, según palabras de la madre de Mario, mientras que se pone la imagen de Felipe VI justo por debajo de esas letras. Eso fue un impulso definitivo que me llevó a hacer mi novela sobre la viuda súbita, que es Raquel Sánchez Silva, y la posibilidad de que el crimen de Mario Biondo
presuntamente pueda estar relacionado con esa persona a la que se está protegiendo y que según el documental de Netflix podría ser ahora Felipe VI. Estoy pensando en la madre de Mario Biondo. Imposible llegar a comprender el alcance real de su sufrimiento. Imposible poder imaginar qué pasará por su cabeza cada vez que vea las imágenes de su hijo, suicidado contra su voluntad. Posiblemente Mario descubrió un asunto real, tan real como la realidad paralela que siempre supera la ficción. Él decía, de hecho, un amigo me presentó a Mario pocas semanas antes de que lo matasen, y el cámara me vino a decir que qué podría pasar si alguien en tu entorno muy cercano tuviera una relación con alguien muy poderoso. Yo le pregunté que cuánto de poderosa podría ser esa persona y él me dijo que muy grande, muy top, que nadie por encima. Yo le recomendé que tuviera cuidado y que guardara pruebas de que esas cosas que a él tanto le preocupan, porque podría ser muy peligroso. Pocas semanas después me enteré de que apareció muerto en su casa. Que el periodista no dice que sea el propio heredero al trono de entonces quien acabara evidentemente con la vida de Mario Biondo, el cámara de televisión, por haber descubierto cosas íntimas de su persona o tal vez dispuesto a divulgarlas o querer saber más sobre ello. Sería más bien el ahora ex monarca el que habría tomado algunas medidas, pero sí que evidentemente sacan unas acusaciones bastante graves a lo que sería la casa del rey en aquel momento. La muerte de Mario Biondo a los 36 años causó primero una gran conmoción mediática y luego una gran controversia hasta el sol de hoy. En el año 2011, Raquel Sánchez Silva viaja a Honduras para presentar Supervivientes, donde conoce a Mario Biondo, el camarógrafo del programa. El equipo técnico solía ser común a las ediciones italiana y española, lo que había facilitado ese encuentro con Sánchez Silva, que reconocía que la isla le había cambiado la vida. Tenemos también, un año después, la boda en Sicilia. La pareja se casa en Taormina, la tierra natal de Biondo, rodeados de sus seres queridos. Un año más tarde tenemos el hallazgo del cuerpo de Mario Biondo en la calle Magdalena de Madrid, tan solo varios meses después de haberse casado, ni un año. Mario es encontrado fallecido en su casa, colgado de esa estantería. No acudía a su trabajo en MasterChef, lo que alertaba a la asistente que lo había encontrado. Sánchez Silva supuestamente estaba en Plasencia acompañado por un familiar para una cita médica. Habían discutido antes de su partida debido a que ella quería tener hijos y él sufría de oligospermia. En las horas previas a su muerte, según la prensa del régimen, Biondo sacaba dinero en un cajero, pasaba varias horas en un prostíbulo, supuestamente compraba sustancias y de vuelta a casa hizo búsquedas en Google relacionadas con la infertilidad. Para la familia de Mario Biondo, la última noche de su hijo era incalificable según un montón de medios cómplices que habían sembrado una realidad falsa de que era un drogadicto, era infiel, era putero y que además hacía masturbación con autoasfixia erótica, y de hecho una de estas no caprichosas versiones de su muerte pretendían que todo había ocurrido en una autoestimulación erótica con asfixia que terminaba muy mal, mientras que la otra apuntaba directamente a un suicidio que la familia en primer lugar ni los amigos habían podido creer nunca porque era falsa. El cuerpo de Mario había sido colocado en una posición absurda de supuesto ahorcamiento en el salón de su casa que nadie se podía creer. Varias de las principales maniobras que se realizaban durante la autopsia, como era la técnica de abrir el estómago o el cráneo, no habían sido realizadas, con el agravante de que el forense que se había ocupado del caso había afirmado que sí lo había hecho. La policía ni siquiera realizó ninguna investigación seria que pudiese explicar cómo un cuerpo puede estar colgado de esa manera de una estantería tan endeble. Es que muchas veces, muchos de nosotros nos hemos preguntado, hemos visto esas estanterías y no se puede posar ahí nada que pese una barbaridad. Ni mucho menos un cuerpo de más de 80 kilos como era el de Mario, un chico alto y fuerte que hubiera echado abajo la estantería entera, que es de estas que se cuelgan del techo a la más mínima convulsión de su cuerpo al sentirse ya del todo estrangulado.
Según estas fuentes, Mario se temía alguna maniobra por parte de algunas personas poderosas que estaban liadas supuestamente con su mujer, según estos medios de comunicación. Así se lo habrían contado al periodista Javier Bleda no mucho antes de su fallecimiento, cuando le preguntó qué podría hacer en dicha situación, aunque sin decirle nada más sobre ese rival amoroso que la pista definitiva de que era un personaje top. Cuando poco después se enteró del fallecimiento de Mario en su propia casa y sin una explicación razonable, Javier Bleda, el periodista, se quedó con la mosca detrás de la oreja y sobre todo cuando empezó a escuchar las extrañas circunstancias de la muerte del cámara de televisión y del supuesto encubrimiento oficial que se estaba realizando desde la prensa y desde las autoridades. En efecto, solo un personaje de muy altos vuelos podría ser capaz de aglutinar en torno a su imperial figura todos los resortes de una investigación policial y judicial y de la posterior divulgación periodística oficial que había silenciado todo el tema. Sin embargo, parece ser que lo que más le animó a salir al ruedo a Javier Bleda y contar su historia real en novela había sido una pista del propio documental de Mario Biondo en Netflix. De forma muy subliminal y de forma más clara a cualquiera que tuviese dos dedos de frente, según lo que dice él, hacia el final del documental, la madre de Mario refiere que hay un pacto de estados entre España e Italia y que se está cubriendo a una persona, se está protegiendo a esta persona, dice textualmente, mientras las letras se sobreponen sobre una imagen de Felipe VI. Una casualidad enorme y que realmente a Bleda le hizo saltar todas las alarmas. Esto también era una pista que inspiraba al periodista en la confirmación de un soplo que le dio un agente de cloacas que lo comentaba que el padre, Juan Carlos, era responsable y que lo hacía porque estaba protegiendo a su hijo y heredero al trono supuestamente. En el caso de Mario Biondo, al ser un tema que tocaba de cerca al personaje sagrado del régimen, ni siquiera se podría tolerar que alguien saliera con la versión de que había sido asesinado. Un suicidio sería lo más apropiado en este caso, y así se hizo, dice Bleda. Les corría prisa el tema, y no se podría esperar ni siquiera fingir un accidente de moto, ya que Mario se desplazaba de este medio habitualmente. Es casi seguro que tenían monitorizado su ordenador mediante software de espionaje que permitía a terceras personas controlar lo que estaba haciendo con la información, que debía ser bastante sensible para los guardianes en este modo y para personas que lo estaban siguiendo. Las últimas teorías que salen en estas redes es que algo debió asustarles muchísimo a estas personas de algo que encontró Mario Biondo, desde luego hasta el extremo de enviar a su casa a un comando que acabaron con su vida a traición, sin duda aprovechándose de que contaban con la complicidad de distintas personas y que formaban parte de ese entorno. También hay otras fuentes que llegan a acreditar que Raquel Sánchez Silva podría llegar a estar amenazada, por eso justo ese día no estaba en Madrid y se fue a Plasencia, algo que muchas veces se había discutido en distintos medios de comunicación. De hecho, nos damos cuenta que el caso de Mario Biondo todo se rige por una pasmina. Es el tema o el objeto principal que lleva a la supuesta muerte de Mario Biondo, pero nos recordamos también que hace un año atrás, podemos llegar a decir justo en estos momentos, aparecía Jaime del Burgo y hablaba de una pasmina. Y es que hay que decir que salía una fotografía de la reina Leticia, una foto en la cual Del Burgo decía: amor, llevo tu pasmina, es como sentirte a mi lado, me cuida, me protege, cuento las horas para volver a vernos, amarte, salir de aquí, tuya. Un mensaje que supuestamente, y según Jaime del Burgo, se lo había dicho a él la reina Leticia. Javier Bleda también analiza el tema de la pasmina un poco, mucha gente hablaba de ella, esa pasmina que se puso de moda cuando el otro amante imperial, Jaime del Burgo, publicaba esas fotos de Leticia con ese atuendo que coincidía con otro elemento que obviamente es inseparable en el caso de Mario Biondo, y que es una de las grandes señas de identidad del falso suicidio, según muchos, del que no podían convencer a algunos de ninguna manera.
Muchos teóricos aseguran que todo esto no podría ser casual y que efectivamente era muy dudoso. Con esas informaciones y esas casualidades de que justo cuando está diciendo eso la madre de Mario Biondo en el documental de Netflix de las últimas horas de Mario Biondo, pues justo ahí aparecía el rey Felipe VI. Una grandísima casualidad y que Javier Bleda llevó a las pantallas y a algunos medios de comunicación. Hace unos años la madre de Mario decía estaba en el piso en el que Mario había vivido en esos últimos 2 años, estaba tocando el ordenador de mi hijo y todo lo que él habría estado usando antes de fallecer, y de pronto descubrí bajo su ordenador un enlace muy largo de una página que algo extraño debía contener, ya que al mostrárselo a Raquel ella se puso muy nerviosa y hasta el extremo de empezar a gritar que ella no era una prostituta. Dice: desactivé esta página hace años, yo no soy una P. Los dos padres de Mario estaban presentes en esta escena dantesca por parte de una viuda que no había hecho nada normal para ellos desde entonces, y lo menos normal de todo había sido que ella misma se había dedicado a alimentar distintas ideas de cómo podría haber acabado la vida de su marido Mario Biondo. Lo que vemos aquí, evidentemente, para llegar a las conclusiones a las que llega el periodista Javier Bleda, el autor de La viuda súbita, y esa presunta relación entre Felipe VI y Raquel Sánchez Silva, con la muerte posteriormente de Mario Biondo, parecen muy vagas, muy poco contenido para llegar a fiarse de este tipo de acusaciones gravísimas que se estaban produciendo en los distintos medios de comunicación. Yo por aquí os doy la información de lo que se estaba diciendo en los medios, de lo que muchos expertos creen que pasó con el caso de Mario Biondo, pero evidentemente hay que coger todo esto con muchas pinzas, con mucha cautela, porque son unas informaciones muy graves que saltaron a los medios hace unos meses atrás. Lo que decían estas fuentes también es que una persona con la fuerza suficiente como para estrangular a lazo a un hombre tan fuerte como Mario Biondo era una persona que había ejecutado presuntamente estos hechos, y por lo tanto era alguien sospechoso, varón del entorno, que también estaba muy protegido. Una persona que supuestamente contaba con un historial macabro de hechos que se le atribuían públicamente sin que él hubiese podido o haya querido desmentir nada. También es llamativa la distorsión horaria entre lo que dice la chica del servicio sobre la hora en la que se encontró a Mario y la hora que refieren los vecinos en cuanto había llegado la policía. También es curiosa la versión de una vecina que escuchó ciertos ruidos extraños a una hora determinada y pensó que eran gemidos de tipo sexual, así lo dice en las distintas grabaciones que tenemos. Pasan solo 5 días desde que Raquel Sánchez Silva aseguraba en Twitter que Mario quería vivir y que no se quitó la vida. Eso sucede el 1 de junio de 2013 y posteriormente el 6 de junio de 2013 se celebraba el funeral en Italia. Aún reinaba una relación cordial entre Sánchez Silva y los Biondo, aunque pronto se rompía. El 29 de junio de 2013 Sánchez Silva habla por primera vez tras la muerte de Biondo en un acto publicitario. El 4 de julio de 2013 protagonizaba un polémico anuncio de un móvil, lo que algunos consideraron un pésame patrocinado y un error fatal en la vida de Raquel Sánchez Silva que le llevó a una condena mediática hasta el día de hoy. Tenemos también, por ejemplo, el 26 de junio, la hermana de Mario Biondo criticaba a Raquel Sánchez Silva en redes sociales por no haber enviado ni una flor en el aniversario de bodas. 7 de julio de 2013, ese mismo año, la familia Biondo acusa a Sánchez Silva de no demostrar dolor y sostenía que Mario había sido asesinado. Octubre 2013, los Biondo piden exhumar el cadáver para una segunda autopsia. No se cree en nada y la actitud de Raquel Sánchez Silva, la esposa de Mario Biondo, cuando él fallece, les parecía cuanto menos extraña. 11 de diciembre de 2013, la Fiscalía italiana encuentra indicios de homicidio y exhuma el cadáver de Biondo. Unos meses más tarde, ya en el año 2014, surge una guerra abierta entre partidarios de Raquel Sánchez Silva y de Mario Biondo. Pero hay que decir que 2 años después, la familia Biondo había sido condenada a indemnizar a Raquel por daños morales. Un año después, terminando el 2017, un especialista afirma que Mario solo pudo morir asesinado.
Se realiza una segunda exhumación, una tercera autopsia a Mario Biondo en el 2018, pero finalmente en esa última autopsia se concluye que fue un suicidio. Es cierto que la familia Biondo se querelló contra el forense de la segunda autopsia por varias negligencias, podemos llegar a decir entre comillas, por algunas cosas que resultaban muy impactantes y que también así lo contaba en su libro y en una entrevista que nosotros hicimos por aquí con él, Lluís Duque, el experto forense aquí en España, como también Óscar Tarruella, el criminólogo que aseguraba que 2 personas habían estado con Mario la noche de su muerte. Y por último, el 3 de agosto de 2023, hace más de un año, Netflix estrenaba esa docuserie, Las últimas horas de Mario Biondo. La familia Biondo criticaba el documental y acusaba a los autores de engaño y de manipulación. En un conocido fragmento de un debate sobre el 11M hace ya muchos años, Fernando Mújica Goñi explicaba a la audiencia y a los otros asistentes la directa amenaza que había recibido de boca de una persona muy importante del gobierno de Aznar, diciendo: fueron varios días junto al mar, de entre todas las confidencias y cosas que nos dijimos, una hubo que se repitió varias veces, pues me dijo: estás loco, Fernando. Es imposible que creas a tu edad que vas a poder resolver este caso. Creo que sabes perfectamente que si hubieras traspasado la cáscara del huevo, hubieras durado vivo menos de 24 horas. Me sorprende que todavía no haya recibido daño físico, y esto me lo dijo un ministro importante del gobierno anterior. Las personas que siguen un poco estas teorías en torno al caso de Mario Biondo pretenden dar a entender con estas informaciones y esta confidencia que salía en este programa y debate del 11M, pues si podría llegar a estar relacionado de alguna manera la forma de decir este tipo de cosas con el tema Biondo. Estas personas se preguntan si sobre el caso de Mario Biondo, si el que encargó el trabajo era algún pecho novante o pez gordo que lógicamente contrataría a distintos profesionales. De hecho, yo siempre le habría preguntado a Óscar Tarruella esto en las distintas entrevistas que hemos tenido con él por aquí en este canal, y él pues nos había aclarado un poco de esto. Hay muchas preguntas también, una de ellas es si acaso tenían prisa por deshacerse de Mario Biondo cuanto antes y tuvieron que improvisar algo muy rápido. La chapucería que dejaron atrás los supuestos asesinos, según estos expertos y estas fuentes que tratan de llegar a algo con este tipo de teorías bastante grandes sobre el tema Biondo, diciendo que Mario era un motorista empedernido que se movía siempre en su motocicleta para ir al trabajo y para ir a todas partes. ¿Qué mejor manera de librarse de alguien incómodo que pasarle por encima con el coche o que tenga un accidente de moto? Que si hubiese tiempo para planificar la operación era un éxito asegurado y podía dejar muy pocas dudas sobre que realmente fue un accidente. De hecho, el investigador policial que estaba llevando el caso para la familia Biondo, Óscar Tarruella, él dijo que refería amenazas de gran tipo, siendo una persona que también se movía bastante en moto. Las conclusiones a las que llegan estas fuentes con lo que habría sacado Javier Bleda, el periodista, en ese libro, es que esas conclusiones de lo más importante es que salpicaba a mucha más gente de lo que parecía este tema. Decían en pocas palabras, para que se entendiera, que quien esperara un juicio moral severísimo para los verdaderos asesinos realmente no iba a pasar. Que había una larga lista de personas que realmente habían fallecido de otra manera y no de la que habían contado. Se menciona incluso el caso de Erika Ortiz, por aquí, la hermana de Leticia Ortiz, que se quitó la vida en el piso de Leticia en el año 2007, y también el caso de Sandro Mozarowski, una supuesta víctima de este poder del Estado, etcétera, que se comenta por aquí en este tipo de fuentes. Y esta es toda la información que ha salido sobre Mario Biondo, que parece que el tema sigue coleando. Pero yo la verdad es que con todos los follones que había habido hasta ahora en España no había seguido el asunto. Sabía que había habido una intervención muy interesante en YouTube porque en mi casa se había visto, pero yo la verdad es que no lo había visto. ¿Esto podría ser así? ¿Es demasiado conspiranoico?
No lo sé, pero la cuestión es que todo lo relacionado, últimamente nos vamos enterando que todo lo relacionado con la Casa Real huele a podrido. Y es más, que los que muchos pensaban, o la que muchos pensaban que era una familia modélica, es todo lo contrario. Es más, absolutamente todo lo contrario, el lado opuesto modélico. Es verdad que Javier Bleda y las personas que siguieron un poco este tema y estas gravísimas informaciones hablaban de que los Borbones pues tenían cierta adhesión a determinadas instituciones, en este caso en España, muchas personas que los apoyaban pero que realmente podrían llegar a tener otra cara y desde fuera. Esa mentira que solo se podía sostener a base de absurdas creencias de una familia feliz y más o menos perfecta que representaba a todos y que representa a España, que era la base de nuestra feliz democracia cuando se trataba de todo lo contrario según lo que muchos dicen. Que ahí estaban las declaraciones de Jaime del Burgo para demostrar las presuntas infidelidades y la falsa moral de unos personajes que no debería importarnos nada hasta ahí. Que no se miraba el precio de mantener a salvo esa falsa imperial basada en apariencias que realmente solo interesaban a personas con poca personalidad y que se pensaban además que todos éramos como ellos y que los que creíamos en estos cuentos de los reyes y que aún hay mucha gente que se cree en estos cuentos de los Reyes Magos. Realmente los titulares de las entrevistas de Javier Bleda son tremendos. Hace pues unos meses atrás empezaba a darle bastante promoción a su libro y nos encontrábamos con titulares como: si Mario Biondo se enteraba de una supuesta relación de Felipe VI y su mujer, si había que quitarlo de medio, se quitaba. Todo esto sin muchas pruebas, no lanza prácticamente nada de pruebas, pero evidentemente al ser un tema tan comentado como lo es el caso de Mario Biondo y que es un documental que está en Netflix, que muchísima gente reconoce, pues evidentemente después de estas entrevistas con Javier Bleda es un tema que se va a comentar y que por el momento ninguno de estos vídeos en donde se explica absolutamente todo esto, donde se relata en distintos medios de comunicación como Diario 16 y en los canales de YouTube, sigue estando todo este tipo de acusaciones. Es verdad que sí llama la atención la parte de esa investigación, como explica en su libro Javier Bleda, que en esa parte de la misión del documental de Netflix sobre la muerte de Mario Biondo, pues ahí aparecía como en un fotograma, pues se repetía una de las imágenes de Felipe VI con Leticia Ortiz. Y que esto, pues, decían que no era una casualidad ni de coña. Él comentaba que prácticamente la mitad del docu el manager salía narrando su versión, la cuestión de que daban una imagen de parte de los hechos, es decir, no cogían todo lo que había ocurrido y lo explicaban, sino que lo hacían directamente... sino que lo que hacían directamente era jugar con la situación para al final demostrar que la familia de Mario no tenía razón. Incluso había un psiquiatra diciendo que era los Biondo quienes tenían problemas de adaptación por el tema del duelo, que no lo cerraban y tal y cual. A la familia de Mario Biondo la ridiculizaban absolutamente durante todo el documental y bueno, pues dejaban de lado todo para lavar la imagen de Raquel Sánchez Silva, pero obviamente de una manera muy descarada. Ella emitía un comunicado después del docu diciendo que en el año 2022 su manager le había dicho de hacer un documental, que ella se negaba, que no quería hacerlo, ni saber nada, ni salir en el mismo, ni nada, y que precisamente por eso fue por lo que rompieron la relación de manager y de cliente, porque ella no quería salir en ese documental de Netflix, ni quería tampoco que su manager lo hiciera, pero el manager Gómez Sancha se empeñó en que sí lo haría. Es obvio que la respuesta de la familia fue muy contundente. La familia de Mario emitió una respuesta a ese comunicado de Sánchez Silva diciendo que era mentira, que la ruptura con el manager habría sido un paripé para simular que ya no tenía nada que ver con el documental, porque resultaba que el cierre del mismo documental de Netflix era con una frase de Sánchez Silva que la habría escrito en un correo a la madre de Mario Biondo y que de hecho nosotros habíamos sacado por aquí en exclusiva hace unos meses atrás. Un correo que no lo podía saber nadie más que Raquel y ella, que lo había hecho público en ese documental según lo que decían los Biondo, y por eso cerraban el documental con aquella frase,
pero la realidad es que supuestamente habían cortado relaciones profesionales entre manager y Raquel Sánchez Silva, algo que la familia Biondo no se creyó para nada y que creen o podemos llegar a pensar que Raquel Sánchez Silva sí podría llegar a estar en distintas partes detrás de este documental. Sabemos que el caso Mario Biondo fue uno de los temas más comentados en su momento en España, alrededor de la figura del camarógrafo italiano, de la familia Biondo, por supuesto, con sus padres encabezando lo que sería esa disputa por el asunto Biondo, si fue crimen o suicidio, y también por el entorno de Raquel Sánchez Silva, que es la presentadora famosa aquí en España, pero también hay que decir que era la mujer de Mario Biondo cuando le quitaron o siguió la vida en ese año 2013. Pero hay que decir que Mario Biondo solo pudo morir asesinado, o esa es la conclusión de algunos informes firmados por hasta 5 expertos que le quitan la razón, en este caso a Raquel Sánchez Silva, o las teorías que ella creía de lo que había pasado con su marido y el suicidio del mismo, y le daban la razón a los padres y hermanos del cámara italiano, que desde el minuto 1 que sucede todo esto, aseguran que el joven no se había la vida por decisión propia. La muerte del operador de cámara Mario Biondo, acaecida en algún momento de la madrugada del 30 de mayo de 2013, presenta muchas irregularidades. A la luz de algunos informes periciales y su precipitado cierre negligente, una muerte absurda y sin explicación aparente que fue la causa de que Santina de Alessandro y Pippo Biondo, padres del joven, comenzasen una cruzada personal desde el otro lado del Mediterráneo. No habría sido así si la causa de la muerte hubiese sido de cualquier otra índole, pero nadie como sus padres y hermanos André y Emanuela conocían mejor a Mario y sabían que no tenía motivos para matarse. Estaba buscando un hijo con su esposa, la presentadora Raquel Sánchez Silva, y junto a ella preparaba un proyecto de programa de viajes para una televisión. Un suicidio sin motivo y sin nota, como muchas veces se ha visto. En un primer momento su viuda se alineó con la familia mediante un comunicado diciendo lo siguiente: Mario no se quitó la vida, Mario quería vivir. Las circunstancias que rodean su muerte apuntan claramente a un trágico y desafortunado accidente. A estas alturas lo único importante es la pérdida de un hombre que disfrutaba de una vida llena de planes y posibilidades. Mario se ha ido y es lo único que importa. Mario y yo teníamos una vida feliz. Respetad su memoria y ayudadnos a vivir este dolor en paz. Sin embargo, el trágico desafortunado accidente abrió una vía macabra que circulaba durante mucho tiempo por redacciones, por televisiones, ese mismo juego de autosatisfacción erótica al borde de la asfixia que le costó la vida a David Carradine. Aquellas eran las primeras teorías que iban saliendo y que finalmente hasta el sol de hoy se siguen escuchando en los medios de comunicación. Y es que tras aquellos primeros y devastadores días de desconcierto, la familia Biondo y su viuda se fueron alejando y alejando. Unos se negaban a aceptar el suicidio voluntario accidental, mientras la otra ansiaba por pasar página y retomar su vida profesional cuanto antes. Los pocos bienes que poseía Mario, como material fotográfico o una motocicleta, fueron solicitados por sus padres y finalmente la relación entre ambos lados del joven italiano quedaron truncados para siempre hasta el día de hoy, sin que su muerte fuese debidamente explicada, como vamos a ver más adelante en este vídeo. Llegaba el segundo duelo para los Biondo. La familia tenía que hacer frente no solo al dolor de su pérdida, sino a la destrucción de su imagen en vida. La familia Biondo solicitaba una segunda autopsia en aquel momento, convencidos a esas alturas de que tanta basura arrojada sobre su hijo ocultaba algo. Si muy pronto creyeron que habría sido asesinado, ahora estaban ya totalmente convencidos. Y aún ahora mismo lo siguen estando.
Nos acordamos del doctor Paolo Procaccianti, el director del Instituto de Medicina Legal del Policlínico de Palermo y forense asignado al caso en Italia, que fue el encargado de esa segunda autopsia. Pero desafortunadamente para la familia no halló evidencias de la intervención de terceros en la muerte de Mario. Así lo firmaba en un documento oficial como el primero que se había hecho aquí en España por el forense Abenza Rojo. Pero no es menos cierto que el cráneo de Mario y su estómago fueron abiertos por primera vez. ¿Por qué no lo hizo el forense español? Parecía que algo no encajaba. Obviamente ahora seguiremos con todos estos datos que se habían dado ya en su momento, pero aún a día de hoy parece que se sigue hablando del caso Biondo. Hace poco Javier Bleda, el periodista español, está acusado de distintas injurias y también en este caso por decir cosas supuestamente que no son ciertas alrededor del caso de Mario Biondo, cosas muy fuertes, una conspiración a gran escala metiendo la Casa Real. Aparte de ese libro de Javier Bleda, también tenemos el programa de Canal Quickie, que sería como el nuevo Sálvame. Pues básicamente en este canal hablaba Aida Nízar, que la habían invitado justo esa tarde, hace varios días atrás, pues hablaba del caso Mario Biondo. Realmente ella pensaba que no estaba en directo, o eso es lo que intenta decir en ese momento, y hay una parte en la que empieza a hablar varias cosas del tema Mario Biondo y Raquel Sánchez Silva, cosas bastante llamativas. Venga, ya viene Aida. ¿Sabes a Que quién se estaba todo el parece mundo Aida? llamándola. Ven. Al guapísimo Cámara, que fue marido de Raquel. ¿Qué Raquel? Vamos, No, guapa. murió no. Sí, Lo que pasa es que a él le un gustaba mesecito. el sexo. Él se murió por querer llegar a un límite. Raquel es una ninfómana, pero reconocida por ella misma. Y entonces él quería un límite de sexo muy descomunal y se le fue de las manos. Eso fue lo que le pasó. ¿Pero qué Raquel? Raquel, la presentadora. Raquel. Estoy- Conchos, esto se está contando en directo. Ay, que estaba flipando. Sabemos que este programa de Ni que fuéramos Sálvame se estaba convirtiendo en el programa más seguido de la prensa rosa, el regreso de varios ex colaboradores de Mediaset en su nuevo formato tras un verano que estaba trayendo consigo un sinfín de salseo, María Patiño y bueno, otras personas que intentaban hacerle competencia a distintos programas de televisión en un plató bastante más discreto y con algunos medios menos que en lo que era el antiguo Sálvame, pero ahí hacía un nuevo fichaje, una nueva incorporación que era Aida Nízar. Sabemos quién es, la polémica ex Gran Hermano, pisaba fuerte desde el primer momento y hubo un momento en el cual pensaba que no estaban en directo y habló de Mario Biondo. En varios clips que se compartieron en la red social de X se puede escuchar a la Aida Nízar decir al guapísimo Cámara que fue marido de Raquel Sánchez Silva. Hablando de Mario Biondo, evidentemente, a él le gustaba el sex. Él se murió por querer llegar a un límite. Raquel es una ninfóm, pero reconocida por ella misma. Entonces, él quería un límite de sex muy descomunal y se les fue de las manos. Se les fue. Eso fue lo que pasó. Raquel, la presentadora, dice Aida. Y luego se pregunta, ¿esto se está contando en directo? Ese chico era mi cámara en Supervivientes. Ese chico muere porque quiere llegar a una cantidad de sexo descomunal. Ya ves, yo tengo un don para atraer la polémica, decía Aida. Evidentemente, después de un corte de publicidad en el programa tuvo que salir a decir que no se hacía responsable de las palabras de Aida, haciendo unas acusaciones muy grandes y muy graves de la colaboradora de Ni que fuéramos, que volvía a ese plató en directo. Ay, que estaba flipando. Digo, ¿qué hace? ¡Luis! Dice, estamos en Os estáis directo. riendo un montón, yo no me entero. Claro, es que yo digo, ¿cómo Pero estáis ¿sabes de lo que haciendo hablo? ¿Cómo se llamaba? Guapísimo. Ese chico era mi cámara Yo no sé en quién Supervivientes. esto? ¡Ah! No, vamos a ver. Ese chico muere porque mierda, quiere llegar a un Rich. límite de sexo descomunal. A ver, no, vamos a ver.
por favor. A ver, Joder, cambiamos. por el sexo. Aquí la Seguimos gente entonces preguntando. no tiene sexo. Seguir preguntando. Es que no te claro, has visto, yo ¿a qué vistas sé, ahí? Ah, yo tú Víctor no tampoco. está. Pero me Cariño, han dicho luego te hoy lo que cuento en será- privado. Ya me trae. Ya he recapacitado. Yo es que no sé qué tengo. Pero Tengo calla, un don para que traer seguimos. la polémica. Es una cosa. Voy a beber. Esto es tuyo, El problema de las palabras de Aida Nízar aquí en España. El problema de las palabras aquí de Aida Nízar en Ni que fuéramos, este programa que está también en nuestra plataforma en YouTube, es que mete a Raquel Sánchez Silva, o la acusa, podemos llegar a decir, de estar relativamente cerca cuando fue la muerte de Mario Biondo. Porque en este caso está relatando un poco lo que pasó. No sé, yo por poner unas teorías, no sé si esto es algo que alguna vez se ha manejado, algún tipo de información que se manejara en televisión, cosas que no se pudieran contar, porque siempre suele pasar. Y parece que con el tema de Mario Biondo es como que en su momento empezó a salir mucha información, y de hecho cuando se abrió la veda un poco en Telecinco, muchos colaboradores tenían muchísima información sobre el caso que no quisieron contar nunca. Y, por ejemplo, le pudo llegar esta información a Aida Nízar de alguno de estos colaboradores, ¿no? Del antiguo Sálvame, por ejemplo. Hay que decir que en España la muerte de Mario Biondo se selló como un suicidio, como que se... Lo que pasa es que luego en Italia sí que lo que es el juez Aiello llegó a decir que había cosas muy extrañas en la muerte de Mario Biondo, que no podía asegurar si era un crimen o no porque faltaban conclusiones, pero dejaba la posibilidad a que eso pudiera llegar a ser así, quitando incluso el tema del suicidio, que en España, como todos sabéis, se dejó por lo mismo. Por lo tanto, si la versión que se da y la que se recaba en España y luego nuevamente en Italia, de que Mario Biondo estaba solo esa noche, de que no había absolutamente nadie más, y en este caso Aida Nízar está diciendo que Mario muere porque quiere llegar a un límite y que se les fue. O sea, está metiendo en el saco a Raquel Sánchez Silva. Al final son unas declaraciones que se pueden coger de muchas maneras. Ella no sabe que está en directo, o eso quiere dar a entender, pero sinceramente ya sabemos cómo son este tipo de colaboradoras, que saben cuándo hablar, cuándo decir esto, lo otro, y son unas acusaciones bastante graves, porque está metiendo en ese momento en el que pierde la vida Mario Biondo a Raquel Sánchez Silva, o eso es lo que parece que nos da a entender a algunos que seguimos. Muy buenas, queridos Quickers. Queremos hacer una rectificación por unas palabras que se han dicho en la anterior publicidad, que las ha pronunciado Aida Nízar. Queremos decir que ni la cadena ni la productora se hace responsable, ni el programa, de lo que ha dicho, y nosotros lo único que podemos decir es que estamos en total desacuerdo con lo que ha dicho Aida Nízar. Eso es lo que queríamos matizar. Recordando un poco del caso, y en su momento los Biondo, los padres encargaron a otros expertos distintos informes periciales y presionaron en la Procura de Palermo para que se recabaran nuevas testificales. Así, los fiscales Carogelo Ferrara y Claudio Camilleri viajaron hasta en 2 ocasiones a Madrid para tomar declaración a distintas personas. Los peritos Giuseppe Lubara, doctor especialista en medicina legal y de seguros de la Fiscalía de Ragusa, y Livio Milone, profesor de medicina legal en la Universidad de Palermo, coincidieron en que la instrucción española fue muy torpe y negligente, y que la segunda autopsia arrojaba indicios suficientes para creer que Mario murió asesinado. Los aportes de Corrado Cugno, que también fue un especialista en radiodiagnóstico de los tribunales de Palermo, y Maricio Cusimano, que siempre se hablaba de él, un perito experto en balística e informática adscrito a los tribunales de Livorno, de Foggia y de Brescia, refrendaban en esa tesis e incluso demostraban que la estantería no podría haber sustentado físicamente a Mario durante su segunda agonía con ese pañuelo. Sin embargo, el vaciado de su ordenador que la Fiscalía italiana realizaba arrojaba un dato sorprendente. Mario apagaba su ordenador a la 1:39. Tal como consta en la información que manejaban distintos diarios, a partir de aquí se gasta 150 euros de su tarjeta de crédito en un club de alterne.
Nos preguntamos siempre si esto resulta creíble. En efecto, el extracto parece que no miente, pero ¿fue Mario quien estaba ahí? Su familia cree que no, que alguien pagó con esa tarjeta por Mario Biondo. Tampoco se entiende por qué el portátil que se les fue entregado habían desaparecido varios gigas de información. Se decía que cerca de 1 tera, aún así habían quedado suficientes datos como para considerar como inadmisible que se quitase la vida, como animada conversación a través de Facebook también, por ejemplo, con sus hermanos, que esa noche había mantenido. Sabido era que Mario se desplazaba en moto. Consultaría también un suicidio, el parte meteorológico al día siguiente para desplazarse con la moto. Algo bastante extraño. Por ejemplo, Lluís Duque, exmozo de escuadra y perito criminalístico, entraba en contacto con los Biondo. Ellos le envían copia de toda la documentación que consta en la Fiscalía de Palermo y el informe pericial que firma Duque concuerda al 100% con las conclusiones de los Lubara, Milone, Cugno, Cusimano, que ahora estábamos hablando. La única explicación para la muerte de Mario Biondo era el homicidio. Los indicios eran demoledores, según estos expertos, que sumaban algunas aportaciones de estos 5 expertos y que se habían resumido en aquel momento. Lo primero es que la postura del muerto era atípica, que Mario estaba suspendido y no ahorcado. En la segunda fase de la muerte por agnosia, el sujeto experimentaba convulsiones. Sin embargo, la estantería de la que colgaba Mario estaba congelada en el tiempo y en el espacio. Lo tercero es que había una total rigidez cadavérica y la temperatura del cuerpo era excesivamente frío, según lo que dijo la policía. Esto hacía pensar que Mario estuvo entre 10 y 12 horas fallecido, pero en una posición que no se correspondía con las señales que el proceso de muerte dejó en su cuerpo. Seguramente muchos expertos creen que Mario murió boca arriba. ¿Quién y por qué habría movido el cuerpo posteriormente? Algunos expertos se preguntan quién estaba allí esa noche con Mario. Porque es cierto que muchas de las teorías que se presentan es que había 2 personas que habrían hecho ese homicidio. Otra cosa más es que el cuello de Mario presentaba un surco incompatible supuestamente con ese tejido de la pasmina y se hacía compatible supuestamente con un cable o con una cuerda. Es más, Mario aparecía suspendido con el cuello apoyado en la pasmina y no ahorcado en ella, según lo que decían estos informes. El médico forense español entregaba su informe al juez y afirmaba en él que el resultado de la apertura del cráneo no revestía interés médico legal, como tampoco lo presentaba el estómago ni el cuello. Y todo esto fue recogido por el profesor Procaccianti en ese informe de autopsia que ahora os estaba diciendo que sería la segunda exhumación del cuerpo embalsamado de Mario Biondo. Es decir, parece, según lo que dijo Paolo Procaccianti, que el forense español mentía o que lo había hecho muy mal. Muchos expertos dicen que había falseado un documento público supuestamente, y a este hecho, gravísimo en sí mismo, debemos añadir que el cerebro de Mario presentaba un golpe producido por un objeto romo, lo bastante como para aturdirlo. Y eso es lo que muchos creen que pasó. Los fiscales y algunos periodistas italianos que viajaron a Madrid recabaron muchos testimonios, como parece que así se señalan. Nos interesa ahora destacar uno muy llamativo, y es que, pasado por alto por la policía española, David Ortiz, que fue un camarero de un bar en la calle Magdalena, donde vivían Mario y Raquel, aseguró que vio ambulancias frente al portal ese día a media mañana, y supo que alguien, un joven, había fallecido. Sin embargo, el cuerpo fue hallado sin vida por la asistenta a las 5 de la tarde. No hubo más fallecidos aquel día en aquel lugar, cosa bastante extraña. La justicia italiana estuvo reclamando durante muchos años todo el material fotográfico relativo al hallazgo del cuerpo y a la primera autopsia, pero solo llegaban 9 fotos. Fue necesario que los fiscales italianos viajaran a España por segunda vez consecutiva en enero del año 2016 para poder exigir en total todo el material que había sido incorporado al dossier de los Biondo. En esas fotos cualquier tipo de cosas podía haber, que los peritos italianos ya habían afirmado que Mario no podía morir colgado de esa estantería y que la herida en el cuello de Mario no era a causa de la pasmina. Distintas imágenes que se han ido reproduciendo a lo largo de todos estos años, evidentemente muchas que pueden herir sensibilidad de algunos,
pero se veía que la parte posterior del cuello de Mario solo era compatible con una estrangulación completa mediante la técnica del lazo con un cable, como así lo dijo también Tarruella hace varios meses atrás. Que había muchas cosas que no se sabían de este caso. El problema es que Óscar Tarruella en su momento...